Bueno, pues la cosa se ha puesto divertida estos días, ¿no? Muy a mi pesar, tuvimos que cancelar el podcast en directo con público en el Gran Hotel Inglés. Era lo que tocaba, era lo prudente, aunque la verdad es que a mí me apetecía la idea de hacerlo porque en plena crisis del coronavirus, porque la verdad cuando haces una cosa con público, con una pandemia amenazando, de repente las expectativas bajan bastante, ¿no? De lo que uno puede esperar. Y yo decía, bueno, ni tan mal, ¿no? Porque de repente no morir ya hubiera sido un éxito de velada, lo cual me quitaba bastante presión y responsabilidad. Pero no, al final se suspendió, se aplazó porque, bueno, ya estamos un poco programando de cara a futuro todo lo que se puede programar con este follón entre manos para emplazaros de nuevo a un podcast en directo más adelante, cuando las cosas estén más calmadas, podamos ir por la calle sin mascarillas y sin sospechar de alguien estornudando cerca, que seguro que será pronto. No quiero ser apocalíptico y sumarme a esta ola de desesperación y desesperanza que parece que hay en todas las calles y en las redes sociales ahora mismo. Yo siempre me había tenido por una persona bastante hipocondríaca y aprensiva, pero vaya cura de humildad, la verdad, con lo que estoy viendo a mi alrededor. Que no digo que no haya motivo para estar preocupados, pero bueno, cuando ves a la gente en el supermercado yendo como si se fuera a acabar el mundo y tuvieran que estar encerrados durante meses ahí, pues te planteas y dices, a lo mejor no eres tan exagerado, Javier. Pero bueno, no demos al coronavirus tanto protagonismo y hablemos de cosas mucho más divertidas, que seguro que las hay. Es nuestra labor, ¿no? También, los que estamos al otro lado a veces, de desviar la atención, no de las crisis y de los problemas, sino también de ofrecer un espacio de tranquilidad, sosiego y entretenimiento. Ya hay mucha gente hablando de esos temas. Aquí vamos a estar en el Hotel Jorge Juan, que es un hotel limpio de virus, bueno, de momento. Luego siempre hay problemas, pero aquí estamos resistiendo como uno de esos hoteles de las películas en algún país ignoto que afuera caen bombas y todo hay como crisis y disparos, pero en el hotel se respira un aire de tranquilidad y de como si fuera una embajada que siempre me produce eso, me libera de angustia cuando estoy viendo la película, ¿no? Parece como que no te puede suceder nada malo ahí dentro, entre esas paredes de ese hotel, ¿no? Que funciona por otras reglas. O sea, aquí es parecido. Aquí funcionan otras reglas, el aire es más puro de momento y estamos a prueba de pandemias. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Así que quiero aprovechar para hablar de temas que me divierten, que es para lo que nació el podcast, y con gente interesante. Por eso he invitado hoy al Hotel Jorge Juan a Laura Riñón, que es escritora y también librera y tiene una vida de lo más interesante, poco convencional, como le digo yo. Y va a hablarnos un poco de su vida, va a recomendarnos libros, ¿no?, con los que pasar la cuarentena, llegado el caso, y con los que siempre es una buena excusa, ¿no?, encerrarse en casa con unos buenos libros. Y bueno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, le he pedido que traiga aquí como unas recomendaciones de librera, porque es lo que hace conmigo, es mi librera siempre de cabecera, a la que le pregunto y pido asesoramiento cuando voy a comprar. Quería hacer un poco eso aquí en el podcast, que ya hablara de sus libros, de su vida de librera, que da para muchas historias, y pasar un buen rato hablando de lo que nos divierte y tomando, como no, sí, lo habéis adivinado, chisporroteante Seagram's tónica, que eso cura todo.
cura todo. De hecho, no sé si lo sabéis, que el gin tonic, ¿no?, nació para curar enfermedades. Es verdad, no lo estoy diciendo ahora fuera bromas. La tónica tenía quinina, ¿no?, que era lo que muchos médicos recomendaban para evitar, no sé si era la tuberculosis o qué era de los mosquitos, la malaria puede ser. A lo mejor era la malaria, y también para la gripe A y para el coronavirus. La tónica y la ginebra es una cosa que cura todo y alivia todos los males. ¿Cómo estás, Laura? Pues feliz de estar allí contigo en este hotelito. Laura Riñón tiene la librería Amapolas en Octubre y también escribiste un libro que se llama así, Exacto. Amapolas en Octubre. Y a mí tu librería me encanta. ¿Cómo la describirías? Gracias. Pues un hogar. La verdad es que Amapolas en Octubre nació hace 20 años en una cena de esas regadas en vino y hablando de los sueños de los imposibles y yo dije, yo quiero un lugar, cuando todavía los coworkings eran algo así más al otro lado del charco, ¿no? Y digo, yo quiero un lugar que sea un lugar de encuentro de gente de la cultura, de gente de jóvenes artistas, que sea una librería, por supuesto, que sea el alma, pero luego todo lo demás. Y poco a poco fueron pasando los años y aprendí además a ser paciente, que es ha sido uno de mis grandes defectos durante toda mi vida. La falta de paciencia. Sí, Ya. sí, porque lo quiero todo y lo quiero ahora y lo quiero ya. Y luego lo tengo y dice, vale, ya no lo quería tanto. Ya está. Pero bueno, uno madura un poco. Y bueno, primero llegó la novela, Amapolas en Octubre, que la publiqué hace 3 años y pude hacer realidad mi sueño en esa novela porque creé la librería de Joe, que realmente es la librería Amapolas en Octubre ahora. Y hace 14 meses, decidí sacarla de la ficción y hacerla realidad y recrearla. Solo falta la chimenea, que mucha gente entra y me pregunta, ¿dónde está la chimenea? Pero bueno, estamos en ello. Y además tienes un proceso, o sea, un recorrido vital muy particular, porque tú eras azafata antes. Sí, yo dejé la carrera de Derecho en cuarto porque primero dejé de creer en la justicia, la verdad, y estudiaba. Al final Derecho pues es estudiar y aprobar, tampoco tiene mucho secreto, ¿no? Sí. Y bueno, fue mi hermana que un día llegué a casa después de un examen de Derecho Penal, me acuerdo, y me dijo, oye, me he mandado tu currículum a Spanair. Y digo, ¿a Spanair por qué? Y dice, no, porque han pedido azafatas de vuelo y gente sin experiencia. Y claro, la realidad es que ella quería irse a volar a Spanair y como no se atrevía a irse sola, pues me metió en el saco, ¿no? Y luego cuando nos cogieron a las 2, el día antes de irnos, ella me dijo que no, que realmente ella no quería irse, que se quedaba aquí y nada, embarqué el avión a Palma de Mallorca con 22 años y 22 años he estado volando. ¿Has estado 22 años volando? Sí. Uno siempre lo pienso, que tiene que ver muchas cosas cuando está de aquí para allá como trabajando en un avión, ¿no? ¿Verdad? Sí, además, tú fíjate que yo durante mucho tiempo en las biografías de los libros o cuando hablo, pocas veces digo que soy azafata, no porque me avergüence, sino todo lo contrario, porque de hecho de las personas más interesantes que he conocido es gente de aviación, porque tenemos tanto tiempo libre que tenemos la posibilidad de hacer muchas otras cosas, ¿no? Mientras estamos volando. Pero existen esas etiquetas, esos clichés, ¿no? Que yo digo, si pongo en la biografía Laura Riñón y pongo 3 cosas y luego azafata de vuelo, sé perfectamente que mucha gente va a dejar el libro en la estantería. O sea, estoy completamente segura, ¿no? Porque una azafata no puede escribir. Y sin embargo, yo siempre digo que yo no habría podido leer todo lo que he leído si hubiera tenido otro trabajo cualquiera, ¿no? Porque al final volando, pues tienes mucho tiempo libre, ya sea en vuelo o en los hoteles. Entonces, luego también depende de la edad en la que vueles, ¿no? Yo me hice personita. Yo me fui de mi casa con 21 años, 22 recién cumplidos, y me fui a volar, a descubrir el mundo y a que el mundo me descubriera. Y claro, crecer en ese entorno, ¿no? Con gente tan diferente, con culturas tan distintas en todos los países es un regalazo, sin duda. Y luego también jugaste mucho baloncesto. También. Con Amaya Valdemoro. Sí. Bueno, con Amaya yo jugué cuando era canija, hasta los 18 fui a Estados Unidos a estudiar coach, también jugué allí y luego ya volví. Bueno, me lesioné la espalda y ya no pude jugar. Pero durante mucho tiempo me castigué por ello, pero realmente te das cuenta que la vida al final tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿no? Y yo disfrutaba a través pues, de grandes amigas como Amaya, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente el día que Amaya, su primer día de entrenamiento de una cancha, estaba yo allí. Y ella es un año más pequeña que yo, entonces éramos el equipo A y el B. Y ella vino para entrenar con las del B.
Y el entrenador me dijo, Laura, ponte con la nueva. Y yo, ostras, la nueva. Siempre me tocaba con la nueva. Y yo, a ver, ¿sabes jugar? La pardilla Y esta. vino la flaca con su coleta larga. Y me dijo, sí, bueno, veo, ¿cómo se llama? Lluvia de estrellas, Noche de estrellas. Lo Noche de de Trecet. Sí, sí. El Lo de los viernes por la noche, que lo veíamos todas las frikis, a Michael Jordan y a Magic. Y a Larry Bird, claro. Y dije, ya está la flipada de Michael Jordan. Y entonces cogió el balón, empezó a hacer virguerías y dije, madre mía. Ya O sea, está. sí. Se me ha acabado, Sí, se me ha acabado y mi muchas lugar en veces el después equipo. de los años cuando lo he visto en las canchas jugando, ¿no? Campeonatos del mundo y, bueno, todo lo que ha conseguido, siempre cuando la veía en pantalla siempre recordaba a esa niña, digo, si es que lo llevaba, ¿no? Al final yo creo que hay personas que tienen luz, ¿no? Que tienen algo y lo potencian y lo saben ver y lo potencian y ya es un caso, ¿no? Como persona y como profesional del baloncesto, sin duda. Entonces, y ahora tienes ya tu librería, que yo digo, es una selección de libros que me encanta, muy cuidada, además hay mucha literatura americana, que tú lo tienes como mucha debilidad Sí. por ella, y es una especie de eso, de sitio en el que me encanta ir, charlar contigo, dejarme recomendar. Y luego me pregunto también la cantidad de historias que te han podido pasar en tan poco tiempo en tu librería, ¿no? Sí, pues mira, llevo 13 meses, ¿no? Yo creo, abrí el 11 de enero del año pasado, 13 meses, y yo podría ya escribir un libro, pero me parece un poco soberbio, ¿sabes? Es decir, llevo un año de librera y voy a Mis escribir mi memorias de libro. librera. Exacto, cuando hay gente que lo escribe a los 30 Sí. o 20 años, me da igual. Pero tengo una agenda que la utilizo de diario y cada noche cuando llego a casa escribo ahí 3 cositas, ¿no? De algún, los llamo pasajeros a los lectores, ya es un poco de tarada, pero es verdad, porque ya tantos años llamando a los clientes pasajeros, pues digo, ha venido un pasajero hoy y la gente ya me mira y nos extraña, ¿no? Y la verdad es que hay gente muy curiosa y muy peculiar y luego a mí me gusta mucho todo lo que está pasando, ¿no? En Amapolas, primero porque es un hogar. Y luego hay algo que a mí me ha superado el sueño, y es que yo, tanto a la hora de escribir la novela como a la hora de abrir las puertas de la librería, hay un factor con el que no había contado, y es el lector. Entonces, he descubierto cómo los lectores han sido los que al final han hecho este hogar, porque yo he abierto una casa y ellos han hecho el hogar, ¿no? Y cuando vienen y cómo se dejan recomendar y cómo hago de terapeuta muchas veces, porque al final tengo el saloncito ese que tengo a la entrada y ese sofá es que si ese sofá hablara, ¿no? Porque al final hay mucha gente que descubres que mucha gente que está sola, que necesita 10 minutos, que le dediques 10 minutos solamente, ¿no? Y realmente te vas a casa agotada muchas veces, pero te vas feliz de decir, oye, he cambiado la vida de una persona, ¿no? O ya sea con un libro o con una conversación, y eso es muy bonito, la verdad. Absolutamente. Y tienes mucha gente de esta que siempre oigo quejándose de que llegan y dicen, quiero un libro que es azul. Sí, bueno, de todo. Con letras doradas. Sí, y cuando lo descubres es que en la portada hay una mujer de perfil, pero en el fondo se ve un lago y tal, y es como... Pero es un juego. O sea, sí. A mí también me gusta hacer eso. Sí, a mí me encanta, y es, a ver, sí, pero dime algo del libro. O cuando te piden un libro, mira, quiero un libro para mí, que me recomiendes, o que me recetes, ¿no? Que me encanta. Pues depende, dime algo de ti, lo que sea, ¿no? Y ya ves un poco cuando te piden autoayuda también. Yo cuando me piden un libro de autoayuda siempre señalo toda la narrativa que tengo, la ficción que tengo, porque creo que la autoayuda está en la novela de ficción. Al fin y al cabo, muchas veces cuando buscamos autoayuda es porque nos pasa algo, necesitamos algo que nos ayude a entender o a salir de un momento, ¿no? Ya sea malo o ya sea dudoso de nuestra vida. Y la verdad es que es fantástico cuando te dicen, no, porque entonces ya te dicen algo, ¿no? Algo de un corazón roto, algo de una pérdida, lo que sea. Y entonces ya te vas directamente a 4 o 5. Yo les cuento la historia a mi manera de cada libro, es decir, no la sinopsis, sino lo que les va a hacer sentir el libro de alguna manera, ¿no? Y ya cada uno elige. Entonces es muy bonito. Y cuando luego regresan y te dicen, fue perfecto, yo, ay, qué gusto, otra pastillita. Sí, no, además tú me has descubierto a mí libros que no, vamos, yo me tengo por alguien bastante enterado de las novedades o de los libros que circulan, pero tú me has descubierto grandes joyas que tengo que son muy queridas para mí. De hecho, el último libro que me recomendaste fue el del griego que me encantó. Ah, sí, Califatides. Ha sacado uno nuevo, ¿eh? Maravilloso. Es que no te puedo decir mucho porque me llegó ayer y me he leído solamente 25 páginas. Pues se parece un pero libro maravilloso. que de esto que dices, es verdad que conecta muy bien conmigo. Ahí tienes buen ojo Sí. tú para detectar
la relación libro-lector, ¿no? Sí, sí, ayer vino una clienta y estaba otra lectora habitual que estaba detrás de ella y le estaba hablando de un libro y entonces llegó la clienta que conozco y fue a cogerlo y mientras estaba hablando con la otra le dije, no, ese para ti no es ahora. Y me miró y dice, no, digo, ese no te lo leas ahora. Me hace gracia que eres una de esas... Y me hacen caso, que es lo más extraño de todo. que interviene, digamos, ¿no? Sí. Es como... Me hizo mucha gracia el libro de Belén Rubiano, Sí, el de el de Rialto 11, que son como unas memorias de una librera, una persona que monta una librería, que cuenta un poco lo que se va encontrando, que tiene hay páginas muy divertidas, otras que me producen mucha ternura. Ternura, sí. Hay una que me encanta que habla de cómo unos niños muy pequeños, como de 10 años, un grupo de 3 o 4, muy educados ellos, entran todos los días a ver un libro en el que sale una chica desnuda, ¿no? Entonces entran, piden el libro con mucha educación, lo miran, se dan un codazo y se van, ¿sabes? Sí. Entonces, como... que es bonito, ¿no? Como una persona se va aproximando a los libros. Sí, de una manera u otra, claro, porque además yo, por ejemplo, en la librería, bueno, tú lo has visto, ¿no? Yo no tengo, no es que no tenga, porque mucha gente entra, al otro día me pusieron una reseña en Google, que tengo que decir que es la segunda reseña mala bueno, mala no, mediana, me pusieron 3 estrellas, pero la única que no ponen, qué maravilloso lugar, que bueno, que yo entiendo que para gustos colores, y además me gusta que de vez en cuando me digan, esto no, Laura, porque si no, al final te quedas ahí estancado, ¿no? Y no mejoras nada. Y decía esta persona, que no sé si era él o ella, o ello, me decía que la librería, que muy bonita, la librera encantadora, pero que había pocos libros, que todos eran de la misma línea y que había una sección infantil muy me lo he aprendido, ¿eh? Una sección infantil muy escasa y no sé qué más. Y claro, yo no respondo según qué cosas porque no puedo explicar a una persona que yo tengo una librería que esa es mi librería, es Amapolas en octubre. Si tú quieres más títulos, si quieres más libros, si quieres más sección infantil, pregúntamelo porque yo tengo muy cerca Nakama, que es otra librería pequeña, que ellos tienen infantil, juvenil y tienen poesía y yo no lo tengo. Entonces también es muy bonito, igual que Tipos Infames, que está cerca, o Machado, que tienen a lo mejor pues ya un fichero brutal de libros, ¿no? Pero también yo creo que las librerías, cada uno de nosotras debemos de tener nuestro sello que nos dé nuestra autenticidad, pero no tenemos que ser como los demás y cada uno tiene que tener lo suyo, ¿no? Entonces, aquí a mi librería nadie entra pidiéndome el planeta, porque... Ya, no vas a eso, ¿no? Claro, no tengo, pero no porque... Belén Rubiano, Los Pilares de la Tierra, ¿no? Que no paraba de vender ese libro, estaba harta de vender Los Pilares de la Tierra. Exacto, y mucha gente viene y me dice, es que esto deberías tenerlo, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que hay mucha gente, mi librería es el hogar de todos porque hay tantas personas que entran y opinan. Sí. Sin ninguna maldad, ¿no? Pero aquí deberías tener esto, tú deberías vender esto yo no puedo, no porque crea que es malo, sino porque no puedo defenderlo, yo no puedo tener libros que no pueda defender y ¿qué tal este libro? Bien, la portada es muy bonita y no puedes tener todos los libros del catálogo. Y no quiero, además. Entonces, cuando empiezas a elegir, tienes que dejar a unos fuera. Entonces, luego aparte está bien que cubras ese nicho que no, a lo mejor no cubren otras grandes librerías o que, pues... No, o que quizás los tengan, pero yo les pongo el foco, ¿no? Ya, claro. ¿Sabes? Porque realmente hay editoriales, pues el Asteroide, de Impedimenta, Periférica, son editoriales que ya están del mediano, han subido ya dos escalones, tienen cosas muy buenas, pero tú entras en un centro comercial, en una gran superficie, y no están ahí en la torre de libros, ¿sabes? Sí, te entiendo. O sea, tienes que poner el foco y realmente son cosas muy buenas que están haciendo, que muchos de ellos son reediciones, que yo estoy muy a favor de las reediciones porque no entiendo cómo según qué libros que son obras maestras ya no se encuentran, ¿no? Es como Beloved de Toni Morrison, que es Premio Nobel de Literatura, que falleció el año pasado, aunque sea por recordar, ¿no? Por deferencia. Tienes que volver a reeditar ese libro, aunque sea en bolsillo, que tampoco, ¿no? Pero bueno, tienes que volver a reeditarlo, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que tener su personalidad y saber defenderlo, ¿no? Yo lo intento, al menos. Sí. Y luego es verdad que es que en las librerías uno aprende mucho. Yo siempre digo que una de las cosas que más agradezco de mi madre es que ella tenía la teoría, y yo se lo trato de decir a mis amigos, ella no me elegía los libros, que yo lo veo mucho eso y para mí es un error. Es decir, cuando veo a un padre o un amigo mío que va a comprarle directamente el libro a su hijo, no, déjale de la librería
y que él cotillee y que él se vaya familiarizando con libros. Y a mí eso creo es lo que me hizo querer tanto los libros. Yo iba a las librerías cerca de mi casa en Santander y me pasaba un buen rato observándolos, cogiéndolos, mirando. Aún no distinguía qué libros eran buenos o no, pero te vas haciendo a ellos. Y tú tienes el recuerdo de ahora sale la Laura terapeuta, ¿eh? Sí. ¿Tienes el recuerdo de ese primer libro que cambió todo? Bueno, no cambió todo, ¿no? Pero que hizo algo clic dentro de ti, ¿o no? Tengo recuerdos de libros que iba comprándome y que no eran para mí. Es decir, como que yo quería leer siempre algo un poco mayor de lo que me correspondía y no sabía. Entonces a lo mejor de repente me daba con 11 años, me compraba un libro, un tecno-thriller de Michael Crichton. ¿Sabes? Mi padre me decía, ¿pero qué haces leyendo esto, Javier? O sea, que no, hay libros mejores para ti, pero le hacía gracia. Entonces yo sí que recuerdo eso, como mi torpeza a la hora de empezar a escoger libros y no saber distinguir lo que era un buen libro de otro. Y sí que poco a poco fui dejándome asesorar por los propios libros. Es decir, si hablaban de tal libro, yo me compraba ese libro, iba a él o curioseaba. Entonces he descubierto muchos libros a través de otros libros, eso sí. Eso es fantástico. Pero yo es que no creo... Es que luego está la buena literatura y la mala literatura, ¿no? Y eso es tan difícil de definir, yo creo también, porque ¿quién decide qué es malo y qué es bueno? No, por supuesto, pero que yo me refiero a eso, como que yo me daba por... O una época también, como con 12 años, que yo pensaba que todos los libros que eran buenos eran los libros que ya habían sido convertidos en película. Entonces, claro, sí. Mezclabas cosas, y tengo ese recuerdo de yo ir descubriendo, ir acercándome a algunos libros, a otros, y eso lo descubrí en una librería. O sea, eso lo descubrí y luego tuve la suerte de tener amigos muy lectores. Entonces, de repente, pues descubres por ejemplo, unas vacaciones que estuve en Segovia, de repente descubrí, pues, siendo jovencito, con 13 años, descubrí todo Edgar Allan Poe. Entonces, de repente, pues claro, me he comprado todos sus libros porque digo, qué hombre más tan fascinante, sí, algo tan distinto, qué historias, ¿no? Claro. Qué truculento y a la vez qué bien, qué proceso mental tenía ese tipo. Y sí, luego, por supuesto, pues El guardián del centeno fue uno de esos libros que para mí me hizo clic, que al principio no me gustó nada cuando lo leí con 13 años y de repente de un año para otro entendí todo. O sea, Sí. Era otro libro totalmente diferente para mí. Y sí que me hizo esa conexión. ¿El tuyo cuál sería? El libro que... Pues es fácil, ¿no? Es Mujercitas, sin duda. Mujercitas. Claro. Lo tengo aquí apuntado. Fue el principio de todo. Con un subrayado y en neón. Sí. Preguntarte por Mujercitas, por la película. Tengo muchísima curiosidad por saber qué te pareció. Sí, pues es que Mujercitas podemos hacer 7 podcasts y nos quedamos cortos, ¿eh? Porque claro... Ten piedad. Sí. No, voy a intentar resumir todo lo que puede y más. No, Mujercitas fue mi primer libro porque además... Es curioso cómo llegó a mí, porque yo tengo una hermana que nos llevamos 1 año y medio. La pseudozafata. La pseudozafata, la que me dejó ahí en el aeropuerto. Y que tenga suerte. Y dije, vale, pues nada, adiós. Y mis padres nos regalaron 2 libros envueltos. Además, el otro día volví loco a mi padre diciendo, sube al trastero, o sea, necesito encontrar ese libro. No sé dónde está. Y sé que está en su casa en algún lugar. Tuyo. Sí, pobrecito mío. Pobre padre tuyo, y sí, diciendo, Laura, seguro que está aquí, pero en alguna mudanza. Con digo, sus no, hijas tiene ya que estar crecidas aquí. Sí. y tiene que subirse el trastero. A buscar, pobre, sí. A buscar. Y el tío pensando, ¿cuándo acaba esto? Pero de verdad es necesario, si tú tienes 17 Mujercitas, no, pero quiero ese. Y eran unos libros grandes, de esos de tamaño folio, de tapa dura, como dorados y azules, y con ilustraciones pintadas, ese papel muy brillante, ¿no? Y entonces nos dieron 2 libros envueltos. Entonces yo cogí uno y mi hermana otro sin que pusiera nada. Entonces a mí me tocó Mujercitas y a mi hermana le tocó Robinson Crusoe, ¿no? Y con el tiempo un día pensando ¿qué habría sido de mí? Totalmente. Si hubiera elegido Robinson Crusoe, ¿no? O sea, me habría pasado mi vida buscando a mi miércoles o no lo sé, algo me habría pasado de distinto. Porque de hecho, un breve receso, pero el otro día cuando salí de la película, el 25 de diciembre, por supuesto... ¿Fuiste disfrazada de época o no? No, pero salí con unas ganas de comprarme faldas en aguas y de todo, porque que vestuario más bonito, la verdad, maravilloso. Mi sobrino, que tenía 13 años, me dijo, tía, no me extraña que te guste Joe, hablas como ella. Entonces, en ese momento, fíjate, con 45 años que tengo, fue cuando me di cuenta
lo importante que es Joe para mí. Claro. O sea, sin yo ser consciente de ello, porque ese discurso que tiene ella es un discurso que yo he tenido toda la vida y seguramente ella fuera la que me abriera la puerta, ¿no? Y la que me enseñara las palabras y que estarían en algún rincón de mi cabeza escondidas, ¿no? Pero para mí Joe March es bueno, para mí, para muchas lectoras, al final es esa mujer distinta, ¿no? Que rompe las barreras, que intenta ir en contra de todo y es el alter ego de Louisa May Alcott, ¿no? Y en la película... Lo que a mí más me ha gustado, bueno, me han gustado muchas cosas, que ahora hablaremos, pero lo que más es que Greta ha puesto la voz de la autora en Joe, ¿no? Sobre todo en dos escenas. Y cuando el editor le deja ver, bueno, sus sobrinas leen el libro, eso realmente es lo que le pasó a Louisa May Alcott cuando escribió los primeros 12 capítulos de Mujercitas. Sí, que las sobrinas eran... Sí, pues ella había escrito antes cuentos, porque ella era muy gótica, ¿eh? Ella escribió muchos cuentos góticos y ella era muy gótica, escribía con un seudónimo, con Bernard, y publicaba. Y de hecho escribía también para llevar dinero a casa. Y entonces el editor, perdón, fue cuando le recomendó o le sugirió escribir una novela para niñas, cosa que a ella no le iba nada realmente. Pero escribió esto de aquella manera y de repente su sobrina lo encontró, la sobrina del editor, y le gustó mucho y esto como sigue. Y fue cuando decidió seguir, ¿no? La historia. Y que luego es Mujercitas y luego aquí ya es Mujercitas, que aquí ya en España se vende como todo un tomo, ¿no? Pero en un principio eran 2 libros. Y Louisa May Alcott, lo bonito es, no voy a hacer ningún spoiler a estas alturas, ¿no? Después de 151 años de la novela, como hago un spoiler, para ahí vámonos, ¿no? Pero... Lo chulo es que cuando ella llegó, el personaje de Joe, Luisa, la autora, no quería que se casara, ¿no? Quería dejarla como era, porque es lo que ella era. Y que es el final de la película, cuando ella está hablando con el editor, le dice, se tienen que casar, y dice, pero es que ella no se casa. Ya, pero se tiene que casar, porque para que sea comercial y se venda hay que casarla, ¿no? Ya, también hay que pensar en el momento de esta novela, cuando fue escrita. Sí, sí. Incluso todas las referencias que hay para el momento que fue, ya fue una novela de alguna manera, fue un poco disruptiva, ¿no? Sobre todo para las jóvenes que lo estaban leyendo, el libro, y para todas las fans que tuvo, porque luego la saga continúa con los cuentos de la tía Joe, con otras cosas, ¿no? Pero esa que es la potencial, el pilar de toda su historia y de toda su leyenda. Es una novela muy importante y el personaje, una mujer que habla por sí misma, que decide irse, que decide que yo no me quiero casar, pero al final pues tiene que hacer que Joe se case con el profesor y que tenga hijos y que monte la escuela y bueno, de alguna manera ese montar la escuela en la casa que le deja su tía como herencia, pues es un poco su manera de decir, bueno, sigo siendo una mujer independiente, ¿no? Y autónoma porque monto la escuela que yo quería montar. Entonces es muy interesante, la verdad. A mí me ha gustado mucho la película. Y decías, ¿en esa escena se ve y en cuál otra? Y en la escena del que entra la sobrina en casa, que está con el editor, y entra la sobrina y dice, ¿y esto que estoy? ¿Sabes? Le dice algo así como, ¿y este libro? ¿Y cómo sigue este libro? Claro. Y él está con la mujer, creo recordar, en la película, y se queda un poco así. Entonces es cuando ya se da cuenta de que tiene algo importante entre manos. Pues con la película yo he escuchado muchas opiniones encontradas, es decir, a gente muy fascinada y gente muy decepcionada. Yo estoy entre los que me gustó mucho. A mí, yo no he leído el libro, la verdad. No, espero que no me retires el saludo. No, mucho menos. Pero me quería poner con él algún día, pues, típica asignatura pendiente que no terminas de ponerte con ella. Pero la película me gustó mucho. Creo que es que me gusta mucho la directora. Greta creo que tiene un toque especial. Sí que es verdad que muchos amigos míos, sobre todo amigos, sector masculino, me decían, es que he acabado con los saltos temporales muy liado, no es me he verdad. perdido. O sea, en los saltos temporales ahí creo que es un poco más arriesgada. Yo tenía como referencia el pelo de Joe. Sí, todos. El pelo era lo que me tenía. Sí, y además eso lo hizo bien, ¿no? Yo creo que eso lo hizo bien porque yo salí, bueno, a mí me encantó, ¿no? Pero salí y me di cuenta, digo, si alguien no ha leído la novela, le va a costar seguirlo, ¿eh? No es la... Hay algo... Creo que sí. Además son saltos temporales de 10 segundos. Exacto. Entonces, y a veces ¿dónde estoy ahora? O sea, hubo un par de momentos, hay una escena en la playa que digo, pero esto es pasado, presente, futuro, y es un poco complicado y lo puedo entender. Pero sí que me gusta cómo están trazados los personajes, incluso es Amy, ¿no? La hermana que es como la pequeña. más... la mala, digamos, ¿no? Entre comillas. Bueno,
Amy, bueno, pues es que en la novela Amy es así también como es. Entonces, Amy también es un personaje, a mí eso me ha gustado mucho. Por ejemplo, que Greta le ha dado fuerza a Amy cuando todas las adaptaciones que ha habido hasta ahora no se le han dado. Es que yo tenía solamente esa versión de como un personaje más plano y más... Sí. Y de repente ahí, en la película, me encanta porque comprendes los motivos de esta chica y dices... Realmente es que no es mala, es que la han hecho así un poco también. Sí, ¿no? Y que ya tiene... Luego hay un capítulo, que ahora no recuerdo, o sea, te puedo decir el número, el número, que ya es de friki total, pero no me acuerdo del título, se llama Sueños, es el 12 creo, el 12 o el 13, Sueños, algo de sueños. Y es el capítulo en el que ellas cuatro hablan de sus ilusiones, ¿no? Entonces Meg habla de yo quiero tener una casa muy grande y tener una familia y bla, bla, bla. Meg dice yo quiero que estemos todos unidos, claro, Beth es la que está enferma, ¿no? Y que estemos todos unidos y estemos bien. Yo quiero escribir y mi mundo y mi independencia y mi vida. Y Amy, yo quiero ser una gran artista. Entonces, cada una de ellas tiene su sueño. Entonces... cuando las personas que yo entiendo, ¿no? Pero cuando tú ves la película, ¿no? Cuando lees la novela es diferente, pero cuando ves la película, que parece todo muy de color de rosa y todo muy bonito y muy naif, realmente no lo es porque ninguna de ellas consiguió su sueño. ¿Sabes? O sea, la esencia de cada una de ellas quería una cosa. Entonces, tú desde fuera lo ves y dices, bueno, sí, qué bonito todo y qué luz y qué color, pero realmente ninguna de ellas logró el sueño que ella tenía de niña, ¿no? Entonces, eso es muy bonito porque se ve también el crecimiento de las actrices, en este caso, de las protagonistas, de los personajes, vaya, que se ve cómo van creciendo y cómo al final la vida les va diciendo, sí, tú querías este camino, pero tienes que irte por ese de ahí, tienes que saltar al río. ¿Sabes? Entonces, es muy bonito ver todo esto porque, hombre, son cosas de las que te das cuenta y eres consciente cuando ya has trabajado mucho en la novela, ¿no? Y yo la novela la he leído mucho en varios momentos de mi vida, ¿no? Pues como te pasó con El Guardián. A mí con 13 años yo aluciné en colores y dije, yo quiero ser Joe, me quiero poner faldas largas y quiero escribir. Y fue mi descubrimiento al mundo de la literatura, porque también lo que tiene Alcott es que hace muchas referencias literarias, ¿no? Claro, lo que te contaba antes, que hay libros que son como puertas a otros libros. Exacto. ¿No? Entonces ahí se ve quién es ella. Ella además vivió, la autora y su familia vivieron un tiempo en una comuna, eran muy cercanos a Thoreau, a Hawthorne, ¿sabes? O sea, que realmente tiene un entorno muy, muy intelectual y eso se ve también en la novela, ¿no? Bueno, la novela he sido referencia desde Patti Smith a Claro, es que yo además me la he visto... A Simone de Beauvoir. O sea, es típica historia además que yo piensas y dices... si yo no me he leído este libro, pero lo he visto tantas veces representado en 1000 formas diferentes que uno crece con la sensación de que lo conoce, como puede pasar con Moby Dick o con Robinson Crusoe, precisamente. Sí. Son historias que tenemos tan interiorizadas y te las has visto representadas hasta en dibujos animados, hasta en caricaturas, hasta en todo. Luego es que aparte, es que hay tantas maneras o sea, yo pondría una asignatura en la Universidad de Mujercitas porque es verdad, es que hay tanto, o sea, si tú ves los referentes a lo mejor de Huckleberry Finn, de Tom Sawyer, de niños huérfanos, de niños que van solos y de repente esto como que cambió todo, ¿no? 4 niñas, la familia, la emoción, los padres, los valores. Ellas. A mí me gusta como las relaciones entre ellas, como en detalle se ve la película, cómo se mueven juntas, cómo van como una piña, cómo se reúnen alrededor de su madre, que es como la figura, el sostén de todo de esa casa. Es curioso, sí. Y luego describe muy bien la época del final de la Guerra de Secesión. También la novela se describe muy bien, está muy bien enmarcada. Yo es que creo que uno de los peros de Mujercitas es que se titulara Mujercitas. Si hubieran puesto otro nombre, bueno, que el original era el nombre de ellas, ¿no? Macbeth, Joe y Amy. Pero bueno, si pones otro título, quizás... tanto en el cine como en la novela sería diferente, porque ya con ese título ya crees que vas a meterte en una novela solamente para las niñas jóvenes, y no es, ¿no? Yo creo que tiene muchísimo más que eso. En absoluto. ¿Y qué te pareció Timothée Chalamet? No. No, o sea, yo creo que... No me ha quedado claro si no o no, si no. No. Yo creo que lo que falla son los personajes masculinos en esta, fíjate. Si falla algo, por ponerle peros.
Ya. Él y el profesor. Y Garrel. Ese profesor, ¿por qué? O sea, ¿qué sentido tiene ese señor que parece que pasaba por ahí y lo puso, ¿sabes? No. Es muy guaperas ese tío, está como muy valorado. Es el marido yo te lo descubrí, de Leticia Casta, ¿no? Sí, sabía. sí, pero que es muy guapo y todo y fenomenal, pero que queda como Sí, oscuro, no sé, sí. es una oscuridad, no. A mí, Y Chalamet me gusta mucho, pero es que es un actor que a mí me encanta, pero tiene esa fragilidad, no es tan vulnerable. Por ejemplo, en Call Me by Your Name no me gustó nada el casting que hicieron porque el otro parece un pederasta. ¿No te parece? O sea, la novela es preciosa y el otro parece un pederasta que se enamora. Entonces parece un amigo del padre que viene a un curso a la casa y se enamora del hijo. Y entonces parece una relación que es tan flaquito y tan pequeñito y tan así, ¿no? Sí. Que parece realmente que... O sea, la historia de amor pierde belleza, yo creo, entre ellos dos, porque realmente parece que él está abusando de él, ¿no? Sí. Pero parece que le saca 20 años. Sí. ¿No? Y sin embargo, en la película de Woody Allen me encantó, en Un día de lluvia. Sí. Me gustó mucho. Le pega a ese personaje. Ese le sí. pega. A mí es que él tuvo una relación rara, probablemente cimentada en la pura envidia, pero de esto que le dices, en Mujercitas era como ver a un niño disfrazado a veces. Sí, como que, es que es muy yo infantil. No sé si a lo mejor era ese personaje así en la novela, que era como... Pero notaba como que todo le quedaba grande, los trajes grandes, todo... y no me creí demasiado su relación con ellas. No, y luego, claro, desde su amorío y su enamoramiento con Joe a luego estar con Amy, no crece. Sigue siendo ese niño, ¿sabes? Infantil. Sí. Entonces no me sabe mal porque es un chiquito que me gusta mucho, pero es que le falta Como fuerza. experta No en sé. Mujercitas no te convenció No. el casting. Entonces, De creo que ellos no. Creo que tienes una voz suficientemente... ¿Te Sí. has leído Mujercitas tantas Sí. veces como para tener una voz de peso en esto? Sí, pero bueno, todo lo demás, el decorado, la luz, ¿no? Todo lo demás, la verdad es que a mí el vestuario de ellas me fascina. Fíjate que yo cuando sabía que Saoirse iba a ser Joe dije, no, rubia no, porque no me pegaba nada y luego la verdad es que es una Ella chica está que a mí me gusta. estupenda, Ella está increíble. Sí. Además, me está pasando ahora con Alta Fidelidad, la serie que sale Zoe Kravitz, la hija de Sí. Lenny Kravitz con Lisa Bonet, que salía precisamente en Alta Fidelidad. Y son actrices, son buenas, muy buenas, y luego tienen una especie de belleza rara que de verdad tiene como un magnetismo y Ronan en la película tiene como de repente esos ojazos, tiene como mucho poder en la pantalla. A mí me encanta. Me encanta Está esa muy chica. bien, está Sí. muy bien. No es En un Lady papel Bird fácil, me encanta. No, Sí, en Lady no, Bird porque está además es fenomenal. que es un papel que te va a llevar a mí, por ejemplo, para mí la mejor Joe, pero ya es por mi amor a esa mujer, es Katharine Hepburn, ¿no? Que es en la primera, que es la de Cukor. Para mí es la mejor. Luego, bueno, Liz Taylor hizo luego otra, pero ella no era Joe, ella era Amy, ¿no? Sí, ella era Amy. Y luego Winona Ryder también. Lo que pasa es que la de Winona Ryder yo creo que es la única película en la que la Sarandon, que es la madre, tiene más fuerza que ninguna otra, ¿no? Claro, es que Ya. Susan Sarandon pone a otra madre. Laura Dern aquí está muy bien también. Sí. Sí, Porque es el papel de la madre, ¿no? O sea, no puede tener o sea, tiene fuerza, pero la protagonista no es la madre. Ya. Son las chicas, las mujercitas, claro. Pues qué gusto, porque la verdad a veces cuando te encuentras con gente muy purista de un libro siempre es como que parece que va a poner todo tipo de pegas a la adaptación No. al cine y que... No, mira, yo tengo amigos de cine y guionistas, y el otro día justo hablando con un amigo que es director de cine y le preguntaba por las adaptaciones, ¿no? Ya por curiosidad, a la hora de adaptar un libro, una novela, ¿no? Que a mí me parece algo muy difícil, porque claro, a mí me dicen adaptar un libro mío, ¿qué será? Yo sé qué será. Yo me querría involucrar, porque claro, son mis personajes, es mi Sí. historia. Qué difícil adaptarlo y porque tú eres la única persona, el autor es la única persona que sabe, por muy bien que escribas, que no es mi caso, ¿no? Pero por muy bien que lo cuentes y por muy bien que escribas, tú realmente sabes cuál es el alma y los rincones supuesto. oscuros de los personajes, ¿no? Incluso el libro, efectivamente, el libro es lo que ha salido, pero detrás
hay lo que no se ve del iceberg, digamos. Exacto. Y eso no está plasmado en el libro, pero tú sabes incluso el pasado de algunos personajes y cosas así. Entonces, aquí han pasado, por ejemplo, Eduardo Sacheri o Gabriela Ibarra, y ellos me contaban precisamente que en sus adaptaciones al cine están están formando parte un poco del proceso, y me parece algo muy interesante para las dos partes. También yo pensaría, joder, qué responsabilidad ser director claro. y llevar... Sí, pero claro, el problema es lo que me decía ¿no? Este amigo mío me decía, claro, el problema es que yo a lo mejor, imagínate un Amapolas, ¿no? Que él lo lee. Y yo, Carolina, que es la protagonista, sé perfectamente cuáles son sus ángulos oscuros, sé su vida, porque me la sé perfectamente porque he convivido con ella mucho tiempo, ¿no? Y de hecho la echo de menos a veces. Y él quizá vea algo, porque al final es el lector el que termina de escribir el libro, ¿no? Sí, entonces claro. él a lo mejor justamente hay algo en ella que es lo que le gusta y yo es lo que menos importancia le doy. Entonces, a la hora de llevarlo a una a un cine, a una película o a una obra de teatro, lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Lo que el director vea, que es el que va a dirigir la película, o lo que el autor intente? Es muy complicado encontrar el balance entre sí. respetar y que es muy interesante ver cómo un director procesa un libro y lo lleva al cine. Es complicado, pero por eso cuando sale bien o cuando hay un resultado, digamos, defendible y digno, te llevas una gran alegría cuando ocurre. A mí me pasa yo no soy muy talibán con las adaptaciones. A mí creo que... Claro, además hay que entenderlas inspiradas en... Yo siempre digo inspirado en... No, ya sabemos que no va a hacer justicia nunca a la magia del libro, pero el esfuerzo en hacerlo me parece encomiable, y si en 4 fogonazos ves, pues como tú has dicho antes, en 2 escenas te ha ganado, porque sabes que ha pillado la esencia. Y sí, luego te podrá color, gustar sí. más o menos, te podrá... pero que no ha hecho algo banal con él, o no se ha quedado nadando en la superficie. Yo creo que eso es lo que a alguien que le ha gustado el libro tiene que estar mirando en la pantalla. Sí, no, y es el color. Yo creo que lo importante es cuando tú ves la película de una novela que te gusta, si la quieres ver, porque hay mucha gente que dice, yo me quedo con la... Ahora, por ejemplo, está rodando Trueba, está rodando El olvido que seremos. De De Héctor Abad, sí, va a venir aquí al podcast. Ah, sí, ¿eh? ¿Quién? ¿Héctor o Fernando? Héctor primero, y luego a ver si viene Fernando Trueba. Pues qué maravilla, ¿eh? Porque aquí para mí viene gente muy top. Yo no sé qué hago aquí, la verdad. Yo lo primero que iba a preguntarte es, ¿yo qué hago aquí? Pero te lo agradezco porque tanta vida en hoteles, ya echaba de menos 2 hoteles. Pero Héctor, para mí es uno de los libros de Amapolas también, y de hecho... luego, cuando nos vayamos, que ya lo habrás leído, pero el capítulo 42, que es el último, para mí me parece la página más perfecta y mejor escrita que he leído. Sí, porque no le falta una coma, no le sobra un punto, es una... Del olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Sí, es pues maravilloso. Es un libro además que sí que... Y yo esa película, no sé yo, si hay que rever. Es un libro que sí que he notado que mucha gente o me ha recomendado o me ha preguntado mi opinión, o que he visto por ahí regalando. Es un libro de culto, yo creo que es como muy valorado. Así que... Y gente además que respeto mucho, tú entre ellas, y amigas escritoras que tengo, Laura Ferrero, por ejemplo. Laura Ferrero es un libro que me habla muchísimo de él, y sí que pues lo notas, que es un libro querido. Sí, porque además no es fácil, ¿no? Escribir, cuando escribes algo tan personal, no hay una relación así, puedes caer en el sentimentalismo, ¿no? Y es muy difícil mantenerte un poco así, un par de metros. Súper complicado escapar de ahí. Y incluso emocionar, ¿no? Claro. A pesar de la distancia. A mí me parece una joya de libro. Y la adaptación, no sé si la veré porque... Es que no sé muy bien dónde va a poner. ¿Ves? Este es uno de esos libros que depende de dónde pongas el foco, te cuenta una historia, te cuenta otra. Bueno, si han llevado al cine hasta, por ejemplo, a Antonio Orejudo, que es súper complicado de conseguirlo por su forma de escribir, cualquier cosa es posible. Bueno, el teatro. Yo creo que ya todo es posible. Se han llevado la señora Dalloway al teatro. Vaya cosa más rara hicieron, por cierto, pero bueno, ya todo es posible. Sí, al final es captar un poco la esencia y luego tú hacerlo y salir. No, yo la veré, la de Trueba, sobre el libro de Héctor Abad Faciolince. Te voy a preguntar, quiero que me recomiendes, para mí y para oyentes, unos libros, ¿no? Una selección de libros y que
pues como haces tú en tu librería, que a mí me gusta mucho, a veces a mí me sugieres, y tener aquí como un pequeño, un sitio donde poder hablar de libros y que recomiendes y que tú tienes mucha capacidad para venderlos, y quiero que hagas eso con los oyentes. Quiero que hagas lo que haces conmigo en privado con los oyentes, que son muchos. Y me preguntan por lo muchos que hago libros. contigo en privado. Sí. Actos obscenos en lugares privados, ¿no? Como Sí. el Ay, ¿has libro... leído el siguiente? No, Fidelidad. el de Fidelidad, el de Misiroli, ¿no? Se llama el autor italiano. ¿No te ha convencido? Me sabe mal, porque este chico me gusta mucho, la verdad, pero no sé, flojea ahí, me hace unas cosas un poco raras, no me ha encantado, la verdad. No me ha encantado, es un buen eufemismo para muchas cosas. Yo lo uso mucho, ¿eh? Sí. Cuando quiero decir algo y digo, no me ha encantado. Sí, claro, porque no Y a me lo ha mejor gustado me como ha te gusta, horrorizado, claro. pero digo, no me ha encantado. Y quedas muy bien. Quedas algo elegante, ¿no? Sí, pero el problema es que ya muchos lectores ya me conocen. Entonces digo, no me ha encantado, y dicen, o sea, que este no. Y digo, Ya, pero dices... tengo que cambiar mi frase. Pero aún confías en este caso Sí, de lo Marco tengo. Misiroli. Sí, Y dices, sí, hombre. no me ha encantado, aún tengo fe en ti. Sí, Cuando es que digo- yo creo que ha querido no solamente la historia, sino ha querido jugar un poco con... Mira que es un tío que además está incluso apadrinado por Vargas Llosa, ¿eh? Pero ha querido darle ahí un algo a su literatura, cambiar, no sé si de repente una influencia norteamericana, no sé, algo tiene ahí que yo lo leí y dije, ¿esto qué es? No, le ha sacado otra librería, no le ha sacado Salamandra. Le ha sacado Duomo, sí. En vez de Salamandra, Duomo, sí. Duomo, que sí. Son los de Agassi. La Sí, memoria de qué Agassi. buena la de Agassi, ¿eh? Sí, aquí ha salido muchas veces mencionado, que es curioso. Sí, es que yo creo que es una de las mejores biografías escritas, de las mejores. Bueno, salvando los Magallanes de Zweig, todo esto, ¿no? Pero como biografía, como historia, te guste o no el deporte, te guste o no el tenis. Exacto, es que es curioso eso, que gente de todos campos diferentes, de moda, de literatura, de cine, muchos me han recomendado aquí Open, las memorias de Agassi, y luego aparte también gente sin ningún tipo a veces de interés por el tenis, es curioso. Sí. Bueno, escribió Moringer también, que es un genio. Pulitzer, ¿no? Entonces... Antes de seguir hablando de libros, un nuevo Seagrams tónica, bien puesto, con hielo y limón. Y también para un pequeño descanso, para recordaros que podéis ver todas las recomendaciones, sugerencias, nombres y links en las notas del podcast. Si lo escucháis en Apple Podcast, debajo, en Spotify también podéis desplegar y hay una serie de notas con los links correspondientes. Y también podéis meteros en el propio artículo en Vanity Fair, donde publicamos todos los enlaces con sus correspondientes notas y los enlaces para que te lleven a distintas librerías, nombres, links de páginas, de cuentas de Instagram, todo. Lo dejamos todo bastante siempre bien detallado. Y nada, vamos a seguir charlando con Laura de libros, de mujercitas y de mucho más cosas seguro ahora. Hasta ahora. Bueno, ¿qué libros te recomiendo? Qué difícil, ¿no? Pues, bueno, yo parto de... voy a explicar un 10 segundos. Estamos con disclaimers. Ya, total. Es que me enredo. Empiezo a hablar de teteras y acabo hablando de elefantes, pero no pasa nada. Tú me reconduces. El porqué de la literatura norteamericana en mi vida. Yo estudié aquí, fui al colegio como pues, soy española, y en COU me fui a Estados Unidos. Y cuando llegué a Estados Unidos, yo puse un pie allí en Oregón, además, que era más lejos, no podía ir, bueno, era Hawái, pero bueno. En Oregón, ahí en medio de un pueblecito, en medio de los bosques, maravilloso, he regresado muchas veces y seguiré haciéndolo. Y tengo un profesor de literatura americana, y entonces a los 2 meses de estar allí, pues estábamos en clase y entonces de repente me mandó, estudiábamos leyendo libros, no ni nada más. Leíamos un libro y lo comentábamos. Y de Ratones y Hombres de Steinbeck, me acuerdo perfectamente, fue el primero. Y dije, ¿pero esto qué es? Claro, yo venía de aquí y como tú eres más joven que yo, pero imagino que no tampoco cambiaría lo que estudiábamos entonces, o sea, lo que leíamos entonces del libro El Buen Amor y... Bueno, eran libros que son necesarios, pero no te agitaban a un joven de 16, 17 años, ¿no? Como yo creo que te tiene que agitar la literatura para hacerte un poco pensar, ¿no?
Y de repente dije, ¿pero esto qué es? Y luego llegó El Guardián del Trecenteno. Y después Matar a un ruiseñor, por supuesto, que es uno de mis libros. Entonces yo descubrí realmente la literatura, la descubrí gracias a la literatura norteamericana. Entonces, desde entonces, yo volví a España y hay muchísima literatura norteamericana en mi casa, pero porque es lo que de alguna manera yo conecté de una manera distinta, ¿no? Esa es mi razón. No es que haga de menos a la literatura hispanoamericana, sino es que más conexión. Tengo mucha más conexión, ¿no? El cómo se escribe, ¿no? El sol se ha puesto, ya está. Sí, cómo economizan las palabras Sí. y cómo... Sí, porque decir el anaranjado, que pasa luego el rosa y luego el atardecer, la línea azul del horizonte llega... No, el sol se ha puesto. Sí. Entonces, tampoco nos alarguemos tanto. Sí. Y si tú sabes lo que es un sol que se ha puesto, pues ya lo ves, ¿no? Sí. O sea, explícame las cosas que quizá yo no haya visto, ¿no? Pero un atardecer, pues, y más en este tiempo en el que vivimos, ¿no? Que con las películas, los anuncios y la fotografía, pues todo lo conocemos, ¿no? Entonces, mis recomendaciones, es muy difícil, ¿eh? Porque, claro, te recomendaría a todos. De lo que yo quiera, ¿eh? Sí, por supuesto. Vale, gracias. Bueno, voy a empezar con A lo lejos, que es un libro que ha editado Impedimenta de Hernán Díaz, que él nació en Argentina, pero vive en Estados Unidos, en Columbia, es profesor allí, vive allí, de hecho escribe en inglés, y el libro es finalista del Pulitzer y del Faulkner. Y me parece una joya de libro. O sea, a mí este libro me lo mandó el editor un mes antes de que saliera en España, me lo leí y me dijo, es un western, Laura, espero que lo disfrutes, es nuestra nueva apuesta. Y empecé un western, yo ahora no me apetece mucho. Y empecé a leérmelo y dije, ¿pero esto qué es? ¡Qué maravilla! O sea, es un viaje brutal de un sueco que llega a Estados Unidos a finales del siglo XIX, llega a Estados Unidos, a San Francisco, y tiene que irse hasta Newark, que es la única palabra que conoce, Nueva York, tiene que irse allí a buscar a su hermano que lo ha perdido. Y entonces es todo ese viaje. Pero es un viaje que te juro que sales sucio de polvo del desierto cuando sales de ahí. O sea, es espectacular. Espectacular todo el trayecto y luego el final. Ayer hablando con el autor, que es un tipo encantador además, le decía, digo, es que el final ese... casi me emociono de acordarme del final de él porque conmueve, la verdad. Es conmovedor. Me lo apunto. Sí. Además, me lo has vendido muy bien. Sí, además es muy Ulises, al final ¿no? Es la búsqueda, ¿no? En lugar es el regreso, es ese viaje. Al final todos los libros hablan de lo mismo. Eso lo cuenta siempre David Mamet, dice, al final siempre es un viaje a conseguir lo que quieres y salvando obstáculos por el camino. Exactamente, es una búsqueda o es una huida, sí. Pero siempre es el viaje, ¿no? Y se habla del viaje, se habla del amor, se habla del desamor, se habla de la pérdida, ¿no? O sea, al final yo creo que la literatura, la literatura son 5 temas y cada uno, ahí está el arte, ¿no? De que cada quien lo cuente a su manera, yo creo. Luego, el otro día hice una reseña, me hizo José Geos, que es un periodista de Zenda, que es fotógrafo, y me hizo, en un apartado que tiene que se llama La Biblioteca, o Mi Biblioteca, pues vino a hacer un reportaje de Amapolas y me pidió un libro de la librería, como haces tú, que nos gusta, esto. Recomiéndame un libro. Sí. Y yo de todos los que hay, pues elegí uno que a mí me gustó mucho el año pasado, está entre los más vendidos, y es En Islas Extremas, de Amy Liptrop, que lo ha editado Volcano. Volcano es una editorial pequeña también que está editando libros todos enmarcados en la naturaleza, o sea, desde John Moore, que ha editado alguno de John Moore, hasta libros en las casas alejadas de la civilización o del mundo urbano, en fin. Y en concreto, Amy, ella cuenta su historia y es una chica que trabaja en una editorial en Londres y sale de trabajar y empieza con las copas, con las cervezas, con la coca y al final pierde el trabajo, pierde todo y lo que cuenta en la novela es su regreso a las Islas Orcadas en Escocia, que es de donde ella es originaria, y entonces ese regreso a su lugar, a su infancia, a sus porqués, a todos esos asuntos, porque al final nos pasamos toda la vida viviendo en esa infancia, ¿no? Y si no tenemos cosas resueltas, pues un momento u otro de alguna manera van a salir y tenemos que resolverlas, y es lo que le pasa a ella, ¿no? Y sobre todo es un alegato a la soledad y lo importante que es la soledad, que para mí es una de mis palabras favoritas, por cómo se pronuncia y por lo que significa, ¿no? Y creo que es muy necesaria, ¿no? De esto habla mucho mi querido Sam Shepard, de la soledad del autor, de lo que necesita, que si no estás solo realmente no puedes escribir como escribes, ¿no? Y esto le pasa un poco a ella, que regresa allí y luego hay escenas muy bonitas, por ejemplo, cuando se mete en el agua, ese agua fría de las Islas Orcadas, ¿no? Y ese choque con la realidad que es muy físico y es otro viaje. Qué bueno. Sí, maravilloso. Luego
Tengo, voy pensando en mi librería, en lo que tengo. Pues El año del pensamiento mágico, sin duda, de la grande Joan Didion. Tú lo has leído, ¿no? Este libro. Sí, se llama Y Noches Azules, es verdad. Lo leí seguido. Me leí primero Noches Azules y me encantó, que narra como la muerte de su hija, ¿no? De Quintana Roo, también como un poco inesperada, y cómo ella vive el duelo. Pero lo que has dicho tú antes muy bien, lo describe de una forma un poco muy, no voy a decir aséptica porque está lleno de sentimiento el libro, pero de una muy forma luminosa, ¿no? De una forma así luminosa, contando detalles que a lo mejor pueden parecer nimios, pero que queda muy bien en la historia, y me encantó. O sea, Noches Azules me lo leí en un día y lo recomendé mucho. Entonces, acto seguido, que esta mujer tiene otro libro también sobre un tema parecido, solo que con su marido. Entonces, automáticamente me lo compré, automáticamente lo devoré, y también es muy bonito. Te cuenta un poco, cuéntalo tú. Sí, bueno, pues este es el libro. A mí Joan Didion me gusta muchísimo. No sé si has leído, hay un libro suyo ella, aparte de ser guionista de cine, de hecho con su marido escribió, fueron co-guionistas de alguna película, ha sido columnista, ha vivido desde la juerga de California, aquellos años de los Doors, a cubrir crímenes conocidos en Estados Unidos. Hay un libro suyo, ese sale en su libro, se llama Los que sueñan con el sueño dorado. Sí. Y es un libro fantástico porque ahí ves realmente la grandeza de esta autora, ¿no? Que tiene la capacidad de contarte, de hablarte de rock and roll y hablarte de ese asesinato, y todo te lo cuenta y consigues meterte dentro de esa historia. De hecho, ese libro arranca con Jim Morrison, exacto, mencionado, con un disco de los Doors y todo esto. A mí es que ella me encanta. A mí me gusta mucho, ¿no? Esa fragilidad que tiene. La fragilidad, me encanta la forma que tiene de hablar de cocina, de flores, y de lo que dices tú de... me encanta la lista esa que tenía para viajar. Siempre tenía una lista pegada en el armario con sus cosas que tenía para empaquetar y salir corriendo. Luego hay un documental, ¿lo has visto en Netflix? El de Netflix, el Centro del Universo, ¿no? Sí, el Centro Cederá, ¿no? El Centro Cederá, sí. Y ella es tremenda. Además, me encanta hasta físicamente, una mujer ahora menuda, elegante, con el pelo... Me encanta la foto de Celine con sus gafas de sol, todo. Todo en ella me gusta y me interesa mucho. Además, ahora a veces dicen, no, pues no era tan buena. A mí es una persona que me cuenta lo que me cuente de cualquier tema, me entretiene. No sé. Sí, porque además es muy difícil hacer eso realmente. O sea, es muy difícil escribir de tantas cosas y creértelo todo, ¿no? Y no caer siempre en, otra vez me estás contando la misma historia. Yo creo que ese es un poco lo que decía Soledad Puertos aquel día que hablé con ella, y me decía, es que un autor no puede estancarse, ¿no? Decía una palabra así como tienes que seguir, ¿no? Tienes que seguir cambiando, no contar siempre lo mismo de la misma manera, tienes que jugar con el lenguaje, y al fin y al cabo es tu oficio, ¿no? Y bueno, El año del pensamiento mágico, yo en la librería, cuando alguien me pregunta por ese libro, yo digo que es un libro necesario, porque no sé si te acuerdas, en el documental sale una escena que sale de Vanessa Redgrave, que ella interpreta El año del pensamiento mágico en el teatro justo meses después de que muriera su hija, que es Natasha, la mujer de Liam Neeson. De Liam Neeson, del actor. Justo, pues ella, exacto. Pues ella, Vanessa Redgrave, interpreta este monólogo del año del pensamiento mágico. Y sale al escenario y dice, esto que les voy a contar puede ser que no les haya ocurrido, pero estoy aquí para decirles que les va a suceder, ¿no? Entonces, ese comienzo es tan real porque es verdad. Al fin y al cabo, este libro es un libro que habla del duelo, de la pérdida, ¿no? Y de ese instante, como empieza, ¿no? De todo cambia en un instante, te sientas a cenar y tu vida ha cambiado. La cuestión de la autocompasión. Y es eso, ¿no? Cuando de repente tu vida hace clac y estás cenando con tu marido, con el amor de tu vida, se cae desplomado, y a partir de ahí o sea, estamos hablando de mi marido, pero mi marido es el que estábamos cenando en casa, o sea, como que ya no está. Sí, eso lo hace muy bien ella. Además, también como... Y cuando habla de los zapatos, ¿no? Exacto, de los zapatos que se quedan ahí de él, y luego cuando está en el hospital y le comunican que ha muerto, pues que te cuenta hasta la autopsia, te cuenta cosas muy personales y muy íntimas, pero te lo cuenta con ese tono periodístico narrativo que lo hace muy ameno. Sí, porque además yo creo que por eso El año del pensamiento mágico ya lo titula así, porque hay psicólogos que hablan del pensamiento mágico, es ese pensamiento alternativo que creamos cuando la realidad
quizá nos supere, ¿no? Era un poco así, ¿no? Como si no tiro los zapatos, vendrá por Exacto. ellos, ¿no? Entonces Sí. habla de eso, ¿no? De cómo nos engañamos a veces, de cómo nos hacemos, cómo nuestra mente lucubra, ¿no? Para protegernos a veces del daño. Sí, ¿no? Y la aceptación, que al final luego es lo más difícil, ¿no? Aceptar y dejar marchar, ¿no? Porque hay una parte del libro que dice y ya dejar irse a los muertos, porque es verdad, ¿no? Porque al final luego, cuando hay una pérdida, qué pena lo que se pierde la persona que se ha ido. Y sobre todo cuando hay una pérdida así con una dureza, ¿no? En la situación, pero o un niño pequeño o alguien joven, ¿no? Que nadie se lo merece, pero ahí como que dura un poco más, ¿no? Pero el que se queda aquí, ¿no? El dejar marchar. Yo por eso siempre soy una gran defensora de decir las cosas cada día, y cuando ya no tienes posibilidad de decirle eso a esa persona, escribe una carta, aunque nunca la envíes, ¿no? Pero tenemos que soltarlo. Yo creo que es lo que hace Joan Didion en este libro, ¿no? Que suelta todo eso porque ya lo necesita. De hecho, es un libro que escribió me parece que en 80 o en 60 días. O sea, se sentó después de 8 meses después de que falleciera su marido, porque el funeral no lo celebró hasta que Quintana, que por aquel entonces también estaba en el hospital, hasta que ya no saliera del hospital otra vez, porque la hija se pasó casi toda su madurez en el hospital metida, estaba enferma. Hasta que ella no salió de allí, no celebró el funeral, y ella, después de 8 meses, cuando ya de alguna manera que empiezas a aceptar, ¿no? que es verdad, que estoy sola otra vez, es cuando se sentó, se encerró en su casa y lo escribió, y además lo puedes ver, ¿no? Que como ella escribe esto del tirón, ¿no? Ese vomitar, todo eso, pero con la delicadeza que lo hace ella, que no es fácil, ¿no? Porque al final es lo que hablábamos antes, ¿cuál hablábamos antes? Que era de quedarte un poco a distancia, ¿no? Del no ser víctima en toda esa historia, sí. ¿no? A mí me gusta mucho a veces como virtudes que pueden ser contradictorias, es decir, un poco lo que decían de Mohamed Ali, ¿no? Que se desplaza como una mariposa pero golpea como una avispa, ¿no? Pues te pica como cuando te da. Y Joan Didion es un poco así, ¿no? Que es una persona menuda, frágil, delicada escribiendo, y al mismo tiempo, de algún modo, consigue ser contundente, potente, fuerte, una voz con autoridad, con criterio, con credibilidad, y eso es lo que me encanta de ella. Sí, porque además es muy difícil. Bueno, eso pasa, a mí me pasó con Chiver, por ejemplo. Tú lees a Chiver, lees los cuentos, luego lees los diarios de Chiver y dices, madre del amor hermoso, ¿y este señor es el que ha escrito estos cuentos? Sí, en los diarios aquí hablo cuartango de ellos, creo, no sé si lo hablé fuera de micro, pero esos diarios, no, lo hablé fuera de micro con él, esos diarios que los tengo aquí, me encantan los diarios, me encanta el Chiver, y ahí ves todos esos demonios internos que tenía, esa homosexualidad reprimida, esas dudas, esa culpabilidad. Buah, es demoledor esos diarios. Sí, cuando descubres a alguien así, además, eres mucho más consciente de que la literatura realmente es terapia, ¿no? Para el que escribe y para el que lee muchas veces también. Y los podcasts son una terapia maravillosa. Sí. Y con Ginebra mejor. Y luego te voy a recomendar uno que seguramente no conozcas y te va a encantar, lo tendrás esperando en la librería cuando vengas, que se llama, es Fred Ullman, es un abogado judío alemán de principios de principio del siglo pasado. Bueno, cuando empezaron a llegar empezó la supremacía de los nazis en Alemania, él se fue de allí, de hecho estuvo una temporada viviendo en Barcelona, me parece, en España, en Tossa de Mar, me parece. Bueno, estuvo aquí, luego la guerra civil, y se fue también de aquí, muy bien. París hizo una parada y terminó en Inglaterra. Bueno, y pues fundó incluso una liga de estas de los pensadores o algo así, en la que también formaba parte Zweig. Y bueno, era un señor muy peculiar, también pintaba, y escribió 2 joyas que cuando lo leas vas a decir, Laura, ya está, no me recomiendes nada más. Uno es Reencuentro, habla de 2 chicos, ¿vale? Reencuentro es una novela cortita, pero cortita, de hecho yo la tengo porque Tusquets la editó juntas, son 2, Reencuentro y Un alma valerosa, y son 2 novelas cortas que lees en 1 hora y media, te las has leído. Y habla de los chicos que son Hans y Konstantin, y estos son 2 chicos alemanes, uno es judío y el otro no. Entonces habla de la relación de ellos antes de que estallara todo, ¿no? Y de la relación de ellos, de su amistad en un colegio privado, y cómo la historia, por culpa de todo lo que pasó, se fueron separando. Y habla de esa amistad entre ellos, cómo va cada uno creciendo en su mundo y en su universo personal, pero te lo muestra de una manera tan clara, tan sensible, de verdad que es un joyón. Y luego
Un alma valerosa es el que escribe Constantín, que es el otro, el nazi, y escribe su versión de la historia, ¿no? Su perspectiva de la historia. Es un joyón de Madre libro. con ellos, además. Es que es difícil a veces, es difícil, que lo admiro en ti, que es complicado decir por qué te gusta lo que te gusta, ¿no? Entonces, Ya. por ejemplo, ¿cómo describes a Zweig, que antes le has mencionado? O, por ejemplo, a mí me gusta mucho, que es como parecido, Joseph Roth, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué te gusta Joseph Roth? Y tiene libros que a mí me vuelven loco, y de una sensibilidad y de un toque para describir situaciones atroces de esa Europa arrasada. Pero cuando te acercas a ellos, empiezas a comprender inmediatamente por qué son tan buenos y por qué es tan difícil lo que ellos hacen, lo que ellos consiguen hacer parecer fácil. Sí, total. Bueno, que es lo que pasa. Bueno, a mí me pasó con ya saliendo de esto, ¿no? Con Paul Auster. Yo quise ser escritora. Tardaba en salir, Paul Auster. Sí, yo quise ser en tu escritora. Instagram una foto con él, ¿tú? Sí, me la hice cuando vino aquí a presentar 4321, que es su peor libro para mi gusto. Pero bueno, era un libro que tenía que escribir. Yo también estuve en esa presentación. Sí, tenía que escribirlo, ese libro, ¿no? O sea, yo creo que es la novela americana, es Paul Auster, tenía que escribir ese libro, ¿no? Ya, pero... Sí, pero a mí me gusta bueno, es que Paul Auster también es muy montaña rusa, él, ¿eh? Él no... Sí, incluso dentro de su propio libro, es una montaña rusa. Pero a mí, por ejemplo, La invención de la soledad, que es un libro que no es tan comercial, claro, a mí es que lo más comercial, bueno, luego está Broken Follies, que es muy bueno, y Sunset Park, pero... Broken Follies yo creo que es como una obra casi, digamos, menor suya, o no tan reconocida, y a mí me encantó. A mí me encantó. Y no es tan de Paul Auster, o es más convencional, si quieres, y para mí, yo lo recuerdo, lo tengo que volver a leer porque me lo leí hace mucho tiempo, pero me encantó, y recuerdo como que la habían hecho un poquito de menos, o como una obra entre... Sí, como una que tocaba, ¿no? Sí, ya, de y que sacar otra. A mí me encantó. A mí me gusta mucho, y lo que hablábamos ahora, esa capacidad que tiene él, o sea, yo a veces lo leo y cuando leo un párrafo suyo digo, ¡ay, macho! ¿Sabes? Paul, me lo ha vuelto a hacer. Sí, que parece que estaba en su casa con una servilleta escribiendo algo y le ha salido esto y ya está, ¿no? Sí. Pero son párrafos que cuando tú tienes aspiraciones de escribir algo bueno algún día, dices, este párrafo lo ha corregido 300 veces seguro, ¿no? Para cambiar la coma de lugar, para poner el la en el de, para de repente aquí este verbo. Y es muy difícil hacer lo que él hace, ¿no? Y que parezca tan sencillo. A mí me gusta mucho. Bueno, mis americanos, es así, los Capotes, los Carver, Paul Auster, pero Sam Paul Auster, Shepard. por ejemplo, es el típico escritor que a mí me sorprende un poco su éxito. Es decir, no le veo tan accesible o tan fácil. A mí, que quizás es su gran éxito, ¿sabes? Que le veo como que a veces se pone muy metaliterario y esas cosas, y digo, aquí a lo mejor, o sea, que no es tan... Hay otros que son más fáciles, otros autores, y este es como más complejo en general, y digo, joder, que tenga un éxito tan masivo alguien un poco que se la juega más, me parece admirable, vamos. Sí, hombre, él tiene una literatura mucho más, yo creo que a veces experimental, ¿no? En algunos libros, a eso ¿no? me refiero, o sea, que no es... Tú te enfrentas a veces a una novela de Paul Auster y no es la típica novela que hemos antes mencionado, de Sí. un viaje con obstáculos y hasta llegas al final. Es como más complejo, incluso temas, cuál es el que trata sobre una especie de relación incestuosa. Y dices, joder, son temas duros y temas feos, y consigue el tío hacerlo cultura de grandes masas. Sí, a mí me gusta mucho él y su mujer también, Siri Husband, me gusta mucho, la verdad. Y ya yo te recomiendo esos, podría seguir mucho más, pero yo creo que con esos ya... No, con eso es fenomenal, ya Sí, tengo ¿no? en la lista de los apuntes. Además, cada uno me ha entrado curiosidad por distintos motivos y tengo ganas de ponerme con ellos. Sobre todo porque no son... O sea, te puedo hablar de los libros más vendidos del año pasado, pues El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, o Desierto sonoro de Valeria Luiselli. O sea, hay unos librazos ahora mismo. El Desierto sonoro lo veo muy presente. Es una joya, es una maravilla, ¿eh? Otro viaje, es una maravilla de libro. Pero bueno, es que esos yo los tengo, ¿eh? Y creo que son libros, para mí son los dos libros del año pasado, me atrevería a decir, de nueva edición, ¿eh? ¿Cuál es el primero que has dicho, perdona? El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Ah, bueno, ese es de Periférica, ¿no? No, de Impedimenta. Ah, Impedimenta. Sí, de Tatiana Tibuleac. Y ese es una maravilla de libro, ¿eh? Una maravilla. Pero claro, estos son libros que ya al fin y al cabo ya están mucho más, ¿no? Tienen mucha más publicidad. Sí, a mí me gusta sí. descubrir, pues eso, de libros que sean un poco,
que sean grandes libros y están como en la parte trasera de la estantería, ¿no? Que es como no los ves y de repente los rescatas y dices, pero esta joya, ¿de dónde ha salido, no? Y luego libros que al final luego leer es viajar, ¿no? Y yo creo que son la literatura te tiene que llevar a otro lugar lejos de donde tú estás porque para quedarte en el mismo sitio pues no abras un libro. Y siempre viajar con libros, que te veo a ti siempre mi con tu bolsa. Sí, además estoy súper contenta porque el otro día vi el documental de Bill Gates, no sé si lo has visto, el de Netflix, ¿no? Me parece que está. Sí, no lo he visto, el de Inside My Brain, ¿no? Sí. No sé qué, y entonces son 4 capítulos, creo, y hay uno de los capítulos, bueno, él siempre, ¿no? Y él siempre va con una bolsita de estas de loneta, con 10 o 12 libros y hay una escena pues que sale la secretaria suya y ella sale sacando los libros y guardando otros y explica que todas las semanas, todos los lunes o todas las semanas él cambia los libros. Entonces, todas las semanas va con su bolsita a todos lados, luego tiene una cabañita él vive en Washington, en el estado de Washington, tiene una cabañita allí enfrente de un lago, que bueno, que llega en hidroavión, también te digo, pero bueno, una cabañita austera con una mesita, una ventanita, ya está, su Coca-Cola Light y se sienta ahí a leer, ¿no? Porque es un lector compulsivo. Entonces, cuando yo vi a él que llegaba con su bolsita a todos lados y estuviera donde estuviera, sacaba uno de los libros y lo leía, me encanta porque yo voy siempre con mi bolso y en el trayecto a la librería o cuando estoy allí siempre llevo mis libros porque nunca sé lo que me va a apetecer leer. A mí también, yo también siempre llevo, me voy a tomar un café, me voy a coger el metro a donde sea o cualquier recado y me llevo un par de libros, siempre conmigo. Además me da como seguridad, aunque tenga para leer 5 minutos, aunque tenga para leer 10 minutos, siempre saco algo y me hacen compañía y me dan eso, seguridad, ir acompañado de mis libros, no sé, es una manía. O sea. Sí, no, pero es una manía maravillosa, la verdad. A mí me gusta mucho. Entonces, cuando el otro día vi a Bill Gates, dije, ay, qué bien, pues... De hecho, voy al Bernabéu con un libro generalmente. No me te puedo creer. Sí, o sea, no me lo leo ahí, evidentemente. No, ya, claro, eso pero faltaba. Para el trayecto, para si tengo que esperar en la puerta a un amigo, sí queda con él ahí y me gusta. Y ahí fue, de hecho, en el Bernabéu perdí un libro precisamente que antes salía mencionado de Moeringer, El bar de las grandes esperanzas. Sí. ¿Te lo llegaste a terminar o no? Sí, porque luego me lo compré, pero me lo compré en Kindle. Y... Yo lo permito, lo de Kindle, yo no soy anti. O sea, entiendo que es algo complementario. Hay un libro, por ejemplo, el de Juliet desnuda, de Nick Hornby. Ese libro me lo compré 4 veces porque lo fui perdiendo sucesivamente. ¿Y no crees que igual tiene un sentido que lo perdieras? No, pero lo perdí en un taxi, lo perdí en el tren, lo perdí en un hotel. Lo he ido perdiendo ese libro hasta que al final... Además, me compré como 3 ediciones diferentes. Una en inglés, otra en español, otra vez distinta en inglés. No, pero es un libro que me gusta mucho. ¿Te gustó? ¿Y te gustó la adaptación que hicieron o no? No sé yo, me pareció un poco facilona, pero me entretuvo. O sea, me gustó un poco, sí. Me gustó ver... Porque salía él, ¿no? Pero si no, bueno, por el casting, si no, es un poco una película después de comer, ¿no? Sí, me pareció un poco hecha con 4... Sí. O sea, con pocos medios, pero me pareció entretenida. Y luego el juego ese de cómo lo llevan me parece entretenida. Y con que veas... te digo, un poco la esencia de ahí, en este caso de Nick Hornby. Ahora te digo, estoy viendo la serie Alta Fidelidad, que me está gustando mucho. Lo que pasa es que no está en ninguna plataforma. Es un desastre. Yo pago todas. Pago Netflix, sí. HBO, Amazon, Apple, Filmin, pago todas. Y cuando no está en ninguna de esas... ¿Y cómo la ves? Me saca de quicio. Pirateas, ¿no? De forma ilegal, online. Di que te la mande un amigo tuyo de Estados Unidos. Nunca me he descargado, nada. Pero ahí tienes que meterte como en internet. Y aparte esto es como cuando estás en una relación seria y de repente vas a la discoteca y dices, ¿esto cómo era? ¿Cómo se hacía? Sí. Luego tienes un bajo sentimiento de pertenencia y dices... Entonces empiezas a meterte en estas páginas a verlas online. ¿Cómo se dice? La subred esa, ¿cómo se dice? ¿No? Pero te empiezan a salir como anuncios raros. Tienes que... bueno, entonces al final... me está costando verla así, pero la estoy viendo. Y me está gustando cómo están reinterpretando el personaje de Rob Fleming, que era John Cusack, sí. Ahora convertido en Zoe Kravitz. Y me gusta y me está divirtiendo y me está tal. Quizá, fíjate, en este caso me está pareciendo demasiado fiel al original, ¿sabes? No sé, me hubiera gustado una reinterpretación aún más libre. Un poco como Fargo, la serie me encantó, sí.
pues se coge el universo de la película, de los Coen, y luego hace lo que ellos quieren, y algo distinto. Y a mí me habría gustado esto, como en plan, más coger el espíritu, si acaso, y hacer una cosa totalmente distinta. Y aquí está a veces demasiado fiel o demasiados guiños al original. Y me habría gustado un poco más. Pero bueno, supongo que nunca acaba de gustar a todo el mundo nada. Entonces, No, en la totalmente. época de quejarnos. No, y a mí me está gustando y me está sorprendiendo para bien. Y ella me encanta, Zoe Kravitz. Está fenomenal. Ya, pero no puedo verla ya, claro. La verás, como te consigo yo, guiño, guiño. Yupi. Pero yo no soy ilegal, ¿eh? A mí a mí me gusta. Yo tengo un cliente, un lector, que es un señor entrañable, uno de esos personajes de mi futuro libro, que tuvo una librería hace muchos años en Aluche o en algo así. Entonces un día descubrió Amapolas y vino desde Aluche, se vino a mi librería a saludarme, a decirme qué maravilla el trabajo, me he leído tu libro y me ha encantado, y muy bonito. Y entonces me trajo 2 carteles de Mujercitas, de cine, de los antiguos, de la película. Ya te ganó el corazón y todo. Claro, me dijo, te he traído esto, un regalo, pero plastificados. Y claro, yo miro esto, cuando me pasan estas cosas, digo, ¿pero por qué? No se lo digo, claro. Y yo, ¡ay, pues qué alegría! Y entonces yo, como cuando no sé qué hacer, doy un abrazo, pues nada, le doy un abrazo y ya, entonces ya fue el principio de todo. Y viene a menudo. Y entonces el otro día vino y me trajo en un CD grabado por él 4 películas que creo que te van a interesar. Entonces 4 películas grabadas con él. Había hecho además el este que lleva en la carátula, la había hecho él con las 4 películas, que digo, no sé muy bien el tiempo que invierte en mí, qué necesidad, ¿no?, de invertir dinero a esta chica. Y son ilegales, ¿no? Entonces le digo, pero esta es porque había una que se llama Silvia, que es una película de la que me habló, que es del año 64, que es muy difícil encontrarla. Y digo, pues no la conozco y tal, cuestión que me la trajo. Y me dijo, no, es que yo me lo descargo todo, yo todo por internet. Y yo digo, ay, no, pero eso no me lo diga, Gonzalo, a mí eso no me lo diga. Yo Porque- para mí, hago todo lo legal posible. Es decir, yo estoy suscrito a todas las plataformas de streaming. Lo que pasa es que si hay una serie americana y no hay forma humana de verla aquí, no me niego a esperar, porque no vivimos en otra época y no quiero estar leyendo artículos sobre la serie y yo no poder verla y tener que esperar a que decida una plataforma como Movistar o quien sea hacerse con los derechos. Pues no, la veo, si está en Hulu, la veo en Hulu y ya está. Y Oye. intento a veces, incluso muchas veces he intentado, y lo he hecho, cambiarme la IP y todo esto para que poderlo ver Pero bueno, en España. tú eres un hacker. Que va, yo soy auténticamente muy torpe, pero cuando a veces solo lo puedes ver en Estados Unidos, pues me bajo la VPN esta que te tapa donde estás y intento por todo lo mismo hacerlo legal, pero cuando no Ya, se pero puede, tampoco sufras. cuando no se puede, no se puede. Y lo que te cuenta este señor, si hay una película descatalogada, difícil de conseguir, prima a mí, en esos casos prima el arte, el compartirlo o el verlo, que la legalidad a veces. Oye, una pregunta tengo para ti. Cuéntame. ¿Vas a publicar algo? ¿Vas a escribir algo? ¿Estás escribiendo? Estoy escribiendo cosas, pero no puedo contar mucho más. No, estoy escribiendo cosas, pero yo soy lento, pero me tomo las cosas. Pero bueno, que hay un proyecto, ¿no? No, proyectos, yo soy... Bueno, tú eres hombre proyecto. Eso es como sí. pantomima full, yo soy Tú y yo proyectos. a ti y a mí nos dejan juntos en una sala y revolucionamos el universo, ¿eh? Sí, los proyectos. Sin llevarlo a realidad, pero... Sí, pero ¿y lo bien que están en tu cabeza qué? Los castillos en el aire, yo soy un gran arquitecto de Sí, eso. yo también. Me encantan además. Pero bueno, es que yo creo que todo empieza así, ¿no? Con un castillo en el aire y luego de ahí te lleva a otro sitio y luego de ahí a otro sitio y luego al final se acaba, pero todo tiene que empezar con una ilusión, ¿no? Si no... Yo siempre, sí, pero también necesito bajarlo a la tierra a veces y me cuesta. Entonces, si no fuera por gente a veces con más decisión o más tal, yo me quedaría en el plano de lo teórico. Entonces necesito siempre... Pero ¿y por qué crees que es esto? ¿Por inseguridad o por qué? Sí, por inseguridad o a veces de querer tenerlo todo tan atado que hasta que no encuentras, hasta que no das con todas las condiciones perfectas, no te lanzas. Entonces eso no va a ocurrir nunca, porque es como hablar de la economía perfecta. O pues eso, si estás esperando a echar a volar cuando el tiempo sea perfecto, el viento sea ideal y todas las condiciones perfectas, va a ocurrir y no vas a estar atento y no vas a poder hacerlo. Entonces necesitas correr riesgos a veces, saber que no va a ser todo tan perfecto como quieres y exponerte. Y entonces a veces cuesta eso.
Pero además yo creo que es un poco es la magia de esto, ¿no? Sobre todo de crear, es saber que has hecho... El otro día fui a la presentación de Nicholas Butler, que es Sí, el de Canciones de amor, que más ropa, lo petó con ese libro. Sí, y los otros, a mí es que me gusta mucho, este autor, la verdad. Muy americano. Es Wisconsin. Ese es, bueno, ese Es sí que Wisconsin, es de gente cantando folk y con su granja y con sus cosas. Y luego tiene una trilogía maravillosa, Haruf también, que es de estos autores que te meten y estás viviendo en el pueblo ese, en la tercera página. A mí eso me gusta mucho, ¿no? La verdad, porque viajas ahí y con Nicholas Butler pasa esto, ¿no? Y el otro día vino, que también vino a Amapolas, de hecho se sentó allí, le invité una cerveza, se sentó y le dijo a su editor, oye, la próxima vez venimos aquí a presentar que este sitio te dan cerveza, te sientas aquí, y además le regalé un cuadrito que tenía de Tom Waits yo, que se enamoró de él, y dije, toma, te lo regalo. Y dice, ¿en serio? Sí, sí. Sobornando autores, ya. Sí, total, pero ven aquí a mi librería. No, es un tipo encantador y claro, es de Wisconsin, o sea que te lo imaginas en el quitanieves, subido con el gorro de lana y de repente irse a su cabaña a escribir, ¿no? Y él decía, en la presentación decía que al final, este libro, que al final dices, ¿cuándo está ese libro terminado? Claro. Y yo he escrito lo mejor que yo puedo escribir con, no sé cuántos tiene, 43 creo, con 43 años. O sea, hasta a día de hoy esto es lo mejor que puedo escribir. Mañana el libro sale publicado y el día después yo tendré que escribir algo mejor, pero mejor por mí también, ¿no? Que es un poco, yo creo, es la gran lucha de los escritores, ¿no? Que al final que lo que hagas sea un poco mejor, que vayas creciendo de alguna manera, ¿no? Literariamente. Entonces, nunca estás preparado, pero siempre tienes que saber que lo que sale ahora es lo mejor que puedo hacer. Luego ya, la perfección no es que nunca la vas a alcanzar, ni tú, ni yo, ni nadie, yo creo. Estoy totalmente de acuerdo. Pues, oye, Laura, un placer que te hayas acercado al Hotel Jorge Juan, que ya seas la librera oficial de aquí del hotel. Me encanta tu librería y nos veremos pronto por ahí o tú aquí de vuelta en el hotel. Así que un placer que hayas venido. Gracias, muchas gracias, me lo he pasado pipa, la verdad. Y nos apuntamos tus libros y vuelve pronto. Compartiremos de ellos. Eso, por favor. Compartiremos impresiones. Y ¿vale? vente por Amapolas, que tengo un par de títulos para ti, de regalo. Fenomenal. Muchísimas gracias, Javier. A ti, Laura.